Estamos compartiendo acerca de las grandes calamidades que suceden en nuestro mundo en este tiempo. Vemos terremotos por todo lado, vemos que están pasando grandes desastres en la naturaleza, grandes incendios forestales que están acabando con miles y millones de hectáreas en muchos lugares del mundo. Hemos analizado sobre por qué suceden esas cosas, pero vamos a hablar un poco más sobre exactamente quién está detrás de todo esto. Y vamos a ver si es el Señor, si es Dios, si es Satanás o quizás es parte del hombre. Conmigo está el pastor Luis Fernando Manrique para continuar este interesante tema sobre los terremotos, incendios y quién está detrás de esto. Pastor, bienvenido nuevamente al programa. Continuemos con este Muchas gracias, Pastor Salazar. importante tema que quedamos pendiente, no pudimos acabar y es importante hablar de este tema con tiempo y dedicarlo como debe ser hecho. Cuéntenos un poco acerca de quiénes están detrás o quién está detrás de estos terribles problemas en el mundo. Ok. Mm, yo dije al finalizar el programa anterior que no quería que quedara la idea de que entonces Dios es el culpable de todo lo que pasa. Ya dijimos, por ejemplo, que los hombres son en gran parte responsables de la cantidad de muertes que hay en los terremotos. Miren, por ejemplo, el terremoto más grande desde el año 2011, sucedió el año pasado 2025, sucedió en una región de Rusia. Y allá fue 8 puntos, ay, a ver si recuerdo cuánto fue ese terremoto. ¿Fue sobre 8? ¿8 o Fue sobre superior? 8, fue un terremoto bien fuerte que sucedió, Claro. pero no hubo prácticamente muertos allí. Ujú. La región, es más, no hubo víctimas. Cero víctimas La en ese región terremoto. es Kamchatka, Rusia. Ujú. Eso fue el 21 de julio del año 2025. 8.8. Oh, wow. 8.8. El terremoto desde el año 2011 más fuerte que ha habido, ¿ok? Ahora, pero no hubo muertos. La razón, pues no tienen construcciones complicadas, no hay mucha población en la zona, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los problemas por los que nosotros tenemos tanta muerte y un terremoto se hace devastador es por lo que estábamos diciendo. Nos aglutinamos todos a vivir en un solo lugar, a veces vivimos en lugares que son altamente sísmicos, como hay mucha densidad poblacional, construimos edificios y pues viene toda esta desgracia, ¿verdad? Así que pueden ser terremotos de más baja intensidad, pero arrasando muchas personas. De paso, el terremoto durante el 2026 que más personas o que más víctimas ha tenido Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, en este 2026, pues es el de Venezuela. Correcto. Tenemos el de Venezuela una cantidad de víctimas arriba de las 6,000. Correcto. Eso es 6,125 muertos. Hubo más de 61,000 atenciones hospitalarias, según la cadena Reuters. Así que esto para mirar que nosotros somos en parte culpables. Pero ahora quiero pasar a la parte de Dios. Espiritual. La parte espiritual. ¿Cómo podemos decir aquí quién es más culpable y qué parte tiene Dios? Yo he encontrado, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, 3 diferentes maneras por las cuales suceden esas catástrofes y esas tragedias, y quiero compartirlas con ustedes. Pero antes quiero recomendar que todos puedan leer el libro Eventos de los Últimos Días. Ujú. Eventos de los Últimos Días es un libro que presenta todos los eventos finales en orden cronológico, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Si usted no tiene ese libro, le invito a que lo compren, a que lo lean, todos los que nos ven puedan conseguirlo, sé que será de bendición para ustedes, y vas a mirar cómo copila las citas de Elena White de acuerdo al orden cronológico de los eventos, ¿ok? Y dice la página 25, hablando de eso, en incendios, página 25, párrafo 4 de ese libro, Eventos de los Últimos Días. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Entonces aquí hay un asunto claro. Uh-huh. Dios desea que el hombre reaccione, que el hombre no siga en pecado. No puede seguir siempre contendiendo el Espíritu de Dios, tocando corazones y la gente no decidiéndose, mostrando o presenciando situaciones como las que estamos presenciando ahora en Colombia, en Venezuela, y la gente no tomando decisiones. Entonces, lo que está mostrando aquí Dios es que estas cosas suceden para llamar la atención. Y entonces, a nivel general, pero 3 maneras como Dios obra. Número 1, Dios ha establecido leyes naturales. Hace algunos días atrás estuve en un parque precioso que tenemos aquí cerca de la ciudad de Fresno, que es el parque
Sequoia Par. Claro, en los árboles En el Sequoia milenarios. Par están los árboles milenarios. Hay árboles que tienen más de 3.000 años ahí. Y son árboles gigantescos. Ahí está el primer árbol y el segundo árbol más grande del mundo. Son secoyas, ¿no? Secoyas son árboles gigantescos, tienen Preciosos. un tronco gigante, precioso, llegan a una altura de casi 100 metros. También hay redwoods. Los redwoods llegan hasta 160 metros de altura. Pero cuando estaba allí en el Sequoia Park, descubrí algo muy interesante. Y es que estos árboles llegan a ser tan grandes debido a los incendios. Claro, los incendios son los que fomentan que puedan nacer primeramente, Claro. que reviente la Que reviente la piñita, La que piñita, cae el exactamente, árbol, salgan las semillas. salga de ahí. Y luego comienza a crecer el árbol. Y casi hay una gran cantidad de secoyas que está quemado en la parte de abajo. Y hay algo particular en los secoyas, que tienen ramas muy altas, pero en la parte de abajo el tronco es recto y no tiene ramas. Sí. ¿Y qué es lo que están haciendo las ramas? Huyendo del fuego, huyendo del incendio. Entonces, lo que hizo que esos árboles crecieran tanto es precisamente el querer huir de las llamas. Pueden quemarse abajo el tronco, la corteza, pero aún siguen vivos. Correcto. Y entonces huyen de las llamas. Ahora, traigo esto a colación porque de alguna manera hay leyes de la naturaleza, por lo menos aquí en California, que hacen que el fuego sea necesario para el desarrollo y el crecimiento de las coníferas. Entre ellas, estoy hablando de las variedades de los árboles que llegan a esas alturas, ¿verdad? Así que no todo en el fuego es malo. Tiene algunos propósitos interesantes. Lo mismo sucede con los terremotos. Entonces están las placas tectónicas, a veces una va sobre otra, a veces una va debajo de la otra, ¿verdad? Y entonces lo que pasó en Colombia precisamente es el choque de esas placas tectónicas, acumulan mucha energía y cuando liberan la energía, pues se produce el terremoto y las respectivas réplicas. Y entonces esas leyes de la naturaleza por sí solas traen estos resultados, digámoslo así, lo que nosotros llamaríamos una tragedia o estos terremotos. Pero hay algo interesante. Detrás de todas esas leyes, Dios tiene un propósito. El libro Eventos de los Últimos Días en la página 27 muestra eso. Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos, ciclones, así como la destrucción producida por incendios e inundaciones con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente esas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas se puede leer el propósito de Dios. Y se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Entonces, aunque algunas sean resultado de las fuerzas de la naturaleza, Dios tiene un propósito y es advertir a los hombres. Okay, esa es una manera como Dios obra. Y pastor, añadiendo esto brevemente, hay que escuchar y recordar el pasaje que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:22. Dice allí la palabra de la inspiración, la palabra del Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, por la misma degeneración de la humanidad y del planeta a causa del pecado, las desgracias o las cosas que la naturaleza hace son evidencias de que estamos en dolor, estamos en sufrimiento. El pecado ha traído dolor, tristeza, destrucción. Trae muerte. Y la naturaleza como una herramienta de Dios, de instrucción, presenta este clamor a través de esas muestras, por decirlo así, que Dios permite para mostrar o invitar a la raza humana a buscar al Señor. Imagínate por un momento, pastor, que no hubiera ninguna desgracia en la tierra. Claro, nada buscaríamos, Entonces, no buscaríamos el cielo. Entonces la gente no estaría buscando a Dios. En estos momentos la gente clama, la gente llora, la gente dice, Señor, ¿qué pasó? Tengo que buscar del Señor. Me acuerdo cuando fueron en las Torres Gemelas, vinieron los atentados del 11 de septiembre, las iglesias de Nueva York se llenaron después de esos atentados. La gente estaba en la porque iglesia. La gente estaba asustada, preocupada. Oye, la vida es frágil, tengo que buscar de Dios. Estos terremotos y estas calamidades hacen que la gente sienta eso. Así que hayan calamidades en este mundo de pecado es una de las herramientas de Dios para llevarnos al arrepentimiento. Por supuesto. Así que aunque sean leyes de la naturaleza, Dios tiene un propósito y debemos darle gloria a Dios porque usa eso para que miles de corazones se arrepientan y busquen los caminos de Dios. Y ¿sabe qué pasó? Algo interesante. Cuando hay incendios, cuando hay quizás terremotos, la gente tiene que buscar a Dios no en una iglesia,
no en un templo. De hecho, las iglesias y templos muchas veces se destruyen en los terremotos o los Sí, incendios. por supuesto. Entonces, tienen que buscar a Dios de manera personal y directa, a través de la oración, a través del vínculo de ir a Dios en fe. Entonces, simplemente hay que recordar de que no es ir a la iglesia lo que te va a salvar, no es el acto de ir a un templo lo que te va a ayudar, es buscar al Señor. Y Dios nos invita en estas desgracias a buscarlo directamente a Él. Correcto, así es, pastor. Mira, la pregunta era, ¿quién está detrás? Bueno, ya dijimos que la fuerza de la naturaleza es una manera como Dios actúa. Segunda manera, Dios actúa directamente y Dios decide a veces dónde enviar juicios. Ujú. Ya no son la fuerza de la naturaleza, es Dios obrando con su poder. Lo vamos a ver muchas veces en la Biblia, ¿no? Y suena duro lo que voy a decir, pero Dios causando muerte y sus ángeles causando muerte. Ujú. Miren, por ejemplo, la muerte de los primogénitos en Egipto. ¿Quién la causó? Dios mismo. Claro. Dios mismo. Cuando hubo la rebelión de Datán, Coré y Abiram, la tierra se tragó a cientos de personas. ¿Quién hizo? Dios mismo. Cuando David, que aparece registrado en Primera de Crónicas 21, perdón, Primera de Samuel 24, sí, y Primera de Crónicas 21, hace el censo en Israel porque él quería ahora Sí. sentirse más vanaglorioso por todo lo que había crecido el pueblo de Israel, y David cometió ese gran pecado. 70,000 hombres murieron por su culpa. Ujú. O sea, Dios envió el juicio. Claro. O sea, hay momentos en la Biblia donde Dios envía el juicio directamente. Correcto. Y quiero decirles que también algunos de los terremotos que suceden y algunas de las circunstancias y tsunamis, eso es lo que sucede, Dios los envía a lugares que Dios ya se hastió de su pecado. No quiero decir que eso pasó con Colombia, no me malentiendan. No quiero decir que eso pasó con la Jaira, con la Guaira. Estamos diciendo es qué está detrás de estos eventos. Así que en algunos casos Dios está detrás, ¿verdad? Y mire, por ejemplo, cómo el Espíritu de Profecía amplía el concepto. Dice, Eventos de los últimos días, página 14, párrafo 5. Ujú. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos tras otros los castigos de Dios. Claro. Incendios, inundaciones, terremotos, guerras Ujú. y derramamiento de sangre. Sí. También esa cita la encuentran en la Historia de los Patriarcas y los Profetas, página 208. Ahora mira esta otra del libro Evangelismo, página 24. Se me pide, está diciendo Elena White, que Dios le está pidiendo a ella, se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosidad en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles, o sea, sus ángeles, causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como la nada. Nota que esta es una segunda manera, pero aquí Dios actuando directamente. Claro. Dios poniendo el dedo, enviando a sus ángeles, vayan y destruyan destruyan esta ciudad. Eso está lleno de pecado. Ahora hay una tercera manera. Claro. Y en la tercera manera, el que está detrás, pastor, es Satanás. Mire, la cita la tengo yo, le puedo Adelante, leer. pastor. Dice justamente en Eventos de Últimos Días, la página 25. Interesante notar esto. Dice ella, el enemigo ha trabajado y todavía sigue trabajando. Ha descendido con gran poder y el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Ajá. Dios ha retirado su mano. Solo tenemos que mirar a Johnstown, que era una ciudad en Pensilvania. Dice ahí él, o sea, Dios, no impidió que el diablo destruyese completamente la ciudad. Y esos mismos hechos aumentarán hasta la conclusión de la historia de esta tierra. Es decir, Satanás es el que destruye y Dios le deja que destruya. Dios le deja que destruya. Entonces vemos de que, como usted menciona, los tres elementos. El ser humano haciendo su propia decisión de hacer incorrectamente las cosas. Número 2, que Dios interviene, ya sea de una forma directa o indirecta, pero interviene. Y número 3, Satanás está permitido por Dios de llevar la destrucción a lugares, inclusive la completa destrucción de alguna ciudad o lugar. Así que eso está claro. Todo eso también lo vemos en la Biblia. Nosotros notamos cómo Satanás toma personas, Correcto. Destruye lugares. Así que, y lo que hace el Espíritu de Profecía es únicamente ampliar estos conceptos. Hay una cita más que está en Conflicto de los Siglos, página 574. Dice, párrafo 4. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. O sea, él mata gente
que no se ha preparado Sí. para la entrega de Dios, para las cosecharlas para su reino. Sí. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza Ujú. y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Mm. O sea, cuando Dios se retira Sí. y le permite a Satanás actuar, actúa. Si por Satanás fuera, ya hubiera destruido Ya todo el toda la planeta nación, Tierra. todo el O mundo. sea, quien tiene el control del planeta, quien impide que haya destrucción en el planeta, realmente es Dios. Porque Dios quiere que la gente proceda Correcto. al arrepentimiento, que la gente entregue su vida a Dios. Así que eso está claro de que aquí tenemos a un Dios que actúa por la ley de la naturaleza, el hombre pues hace su parte, Dios a veces tiene que dictaminar o finalmente Satanás actúa. Ahora, Vamos, pastor, a hablar de quiero los que pasemos de los incendios. incendios. Sí, quiero que Justamente, hablemos. estamos en la misma Ok, página. estamos en la misma página. Los Sí. incendios, pastor. Este tema de los incendios es sumamente importante porque vemos que, a diferencia de los terremotos, los incendios sí están siendo cada vez más frecuentes y más grandes, más devastadores. Hace unas solo semanas había un incendio que se originó, pequeño al inicio, en una región al noroeste de este país. Lo menciono este incendio porque fue un incendio donde vimos la mano de Dios poderosamente salvando a un campamento adventista. Estaban ellos apenas a pocos metros, a pocos yardas del incendio. Habían evacuado toda la región, todo el lugar estaba en órdenes estrictas de evacuación. El campamento tuvo que ser evacuado. Solo se quedaron 3 personas allí, que son los que atienden y manejan el campamento para jóvenes. Y ellos enviaban información, ¿no? Oren por el campamento. Imagínate, tanto trabajo, tanta dedicación. De hecho, mi hija se bautizó en ese campamento. Entonces, conozco más personal. Y orando porque venía y la amenaza era destrucción de toda esa región. Las hectáreas, toda la región estaba siendo envolvida por las llamas. Orando, unimos en oración ferventemente por este lugar y el sábado en la mañana vino un viento del norte hacia abajo, en opuesta dirección, y apagó y llevó el fuego en la dirección opuesta al campamento. Pero como le digo, pastor, a yardas, a metros de llegar a este campamento adventista. Y gracias a Dios, en que el fuego se propagó, pero en otra dirección, se salvó este lugar. La mano de Dios está allí, pero estos fuegos, estos incendios que surgen, que nacen, están siendo cada vez más grandes y consumen miles y miles de acres y de hectáreas. En España, en Portugal, en Europa, en Francia han habido incendios terribles. En Canadá, millones de hectáreas consumidas por el fuego. En este país mismo, aquí en California, bueno, hay historias trágicas de ciudades enteras que fueron envueltas en llamas. Entonces, ¿qué nos puede decir esto sobre si es Dios detrás de los incendios o es el enemigo? O es, como hemos visto ya, los 3 otra vez, o sea, los 3 elementos visibles, que posiblemente es la respuesta. Pero, pastor, cuéntanos. Sí, recuerda que hay varias cosas que inician incendios, ¿no? Aquí en California, como sucede también en Canadá y sucede en otros lugares del mundo, a veces tenemos temperaturas muy altas, pero con poca humedad. Como hay poca humedad, entonces toda la hierba y aún las hojas de los árboles que se secan se vuelven pues extremadamente secas, y si un rayo cae, puede encender un fuego. Cualquier cerilla que caiga puede encender un fuego. El fuego se puede encender por efectos naturales o el fuego se puede encender por efectos humanos. Alguien dejó una botella tirada en el piso y esa botella hace que entren los rayos del sol ahí y amplíe la intensidad del calor. Pues imagínate, eso inmediatamente genera un incendio. Entonces, lo que quiero decir es que generar incendios en estas zonas es muy fácil. Por eso aquí los bomberos, si algunos bomberos de Estados Unidos la tienen difícil, son los bomberos de California, ¿no? Claro. Pero el punto es que los incendios sí se están incrementando. El calor se está incrementando. Hoy tenemos veranos más fuertes, más secos, más secos y más largos. Uh-huh. También tenemos inviernos largos, quizás no tan fríos, pero tenemos también problemas en el tema de los inviernos. La primavera y el otoño se están haciendo más cortas. Bueno, ok. El punto aquí es que la NASA, por ejemplo, quiero compartir algunas cifras, informa que las emisiones de carbono de los incendios forestales aumentaron alrededor de un 60% entre el año 2001 y 2023. O sea que ahora el panorama de incendios es mucho mayor. Miren, por ejemplo, algunas cifras interesantes. Portugal,
en el año 2017 por muertes por incendio perdió 117 vidas. En cuanto a la pérdida de vidas, los incendios es más sencillo porque se puede advertir, muévase las personas, hay más tiempo. Claro, claro. En el tema de los terremotos no. Australia experimentó una temporada de más de 24 millones de hectáreas quemadas, quizás recuerdas eso, Claro. entre 2019 y 2020. Se calcula que murieron 100 millones de animales. Qué triste. Eso es una cosa increíble. Sí. Canadá superó las 14.6 millones de hectáreas en el año 2023. Recuerda los incendios del año pasado en Los Ángeles. Los Ángeles perdió más de 16,000 estructuras en los incendios de Palisades, Claro. que fue una cosa terrible, ¿no? La Unión Europea registró en 2025 su mayor superficie quemada desde que comenzaron los registros. O sea que aquí tenemos que esto no para. Se calcula que entre enero y abril de este año, solo este año, los incendios han afectado más de 150 millones de hectáreas en el mundo. Y sigue incrementándose. Bueno. Y esto, pastor, simplemente para hacer un análisis. Este incremento, solamente en los primeros 3 meses de este año, 4 meses de este año, 4 meses, nota un incremento del 40% comparado al récord previo. Es decir, hay un incremento de 40% solo en estos primeros 4 meses del año comparado al récord previo. Entonces, estamos cada año surgiendo quizás o viendo un surgimiento mucho más masivo de incendios, que es una forma que, aunque decimos, gracias a Dios, se salvan más vidas o no tantas vidas mueren en un incendio porque se puede anunciar con tiempo, la desgracia en el ecosistema, en el medio ambiente, en la economía de un país es sumamente dolorosa, sumamente fuerte. Y afecta aún la comida, el alimento, etcétera. Todo va a encarecerse por esas pérdidas millonarias. ¿Quién está detrás de todo esto? El hombre. Los problemas de calentamiento global o de cambio climático. Ya no le llama calentamiento global, sino cambio climático porque está cambiando todas las estaciones. Claro. No solo una. Afecta. ¿Quién es responsable? El hombre. El hombre. Estamos emitiendo muchos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y estamos destruyendo la tierra también, pastor, con tanta minería, sacando materiales que son no aptos para la tierra. Estamos creando demasiada basura, demasiado elemento que no es biodegradable, etc. Hay demasiada evidencia de que el hombre, de forma directa, está destruyendo la tierra. Y por eso el Apocalipsis nos presenta ahí una clara descripción de que el que destruye la tierra también será destruido. Es decir, por supuesto, por supuesto. Y no tenemos que olvidarnos de esa parte también. Así que hay que entender que el hombre está siendo partidario de este problema. Y por eso los creyentes y los que creemos en el Señor debemos hacer lo que está en nuestro poder, en nuestro alcance, para no añadir a esa destrucción. Hay que ser gente consciente. No es esto ser de una línea de pensamiento específicamente con un partido o algo por el estilo. No estamos hablando de lo que hay que hacer como personas en cuanto a la naturaleza, cuidar de ella y no ser una carga sobre ella. Hay que ser bíblicos, pastor. Correcto. Apocalipsis 11:18. Apocalipsis 11:18. Dice el Señor en su palabra, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y de los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, hay gente que lo único que le interesa es el dinero. No le interesa si contamina. No le interesa si está haciendo daño a la atmósfera. No le interesa incluso si tiene que matar personas. Por supuesto. Porque lo único que le interesa es el dinero. Y Dios va a traer juicios sobre los que destruyen la tierra. Y algunos de estos juicios, bueno, no quiero sonar mal, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, cuando tantas casas son destruidas por el fuego, cuando pasó lo que pasó, los peores incendios de Estados Unidos sucedieron el año pasado. Sí. Y cuando pasa lo del año pasado, millonarios, sus casas desaparecieron. Quedaron a nada. Y cuando pasa todo eso, entonces uno dice, wow, este Dios aquí está dando sus juicios y sus mensajes de advertencia para decir, mira, arrepiéntanse, no importa de qué estrato social sea usted, Amén. de qué condición social sea, arrepiéntete y aún más, además de arrepentirse, cuida la tierra, cuida este planeta. Así que esto de los incendios, si el hombre no toma medidas, va a seguir creciendo.
Pastor, gracias por esta gran presentación y compartir esto con nosotros. En realidad queremos dejarles con este pensamiento del Señor Jesús. Sabemos que estamos en tiempos de tribulación, dificultad, incendios, terremotos, pero Cristo nos dice en Lucas, 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dios viene pronto. Hagamos nuestra parte de prepararnos para su venida. Y te invito a continuar con nosotros en el próximo programa aquí de Reflexión 360. Dios les bendiga.